más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Salud Mental para Todos, un programa que tiene el objetivo de hacernos reflexionar acerca de cuidar nuestra salud integral, en especial nuestra salud mental. Mi nombre es Amparo González Chavarín y es un verdadero placer estar en este día con ustedes y darles la bienvenida, así como también presentarles a mi compañero Pedro Marín. Hola doctora, un gusto tenerla por acá y como siempre un gusto más estar en un programa de más salud mental y sobre todo, como siempre lo he dicho, siempre lo digo, son temas muy importantes y hoy no hace la diferencia. Fíjese doctora, el tema que vamos a ver hoy se trata perspectivas del autismo desde la neurodiversidad. Vamos a abordar sobre la importancia, cambiar la mirada desde el déficit hacia la aceptación, el respeto y la inclusión, así como sobre el impacto que tiene la perspectiva de intervención, la educación, la convivencia social, entre otras cosas más. Así que, como siempre, es un tema muy importante. ¿Qué opina, doctora? Muy interesante, un tema muy interesante y es también muy importante que pongamos sobre la mesa este tipo de temas para que como sociedad reflexionemos y ya que hemos logrado muchos cambios en cuanto a la inclusión, en cuanto a al trabajo con las neurodiversidades, pues hacernos reflexionar y continuar avanzando. Vamos a empezar este programa con una pregunta muy interesante y pues en este programa tenemos la sección La Pregunta del Día, que es la que guía precisamente el tema de hoy. Excelente. Bueno, doctora, ¿qué le parece si nos dice cuál es la pregunta que vamos a con la que iniciamos hoy? Muy bien, la pregunta ¿es más importante adaptar el entorno o enseñar a la persona a adaptarse? Esta pregunta, pues sí, nos encantaría que todos reflexionaran y nos compartieran sus respuestas, reflexiones e incluso sus preguntas para que a lo largo del programa vayamos compartiéndolas con la audiencia. Sobre todo esto, ¿no? Esta pregunta que nos mencionaba, considero que muchas veces se piensa que la persona es quien debe adaptarse al medio, no el medio quien debe adaptarse a la persona. Entonces, esta pregunta es detonante para que podamos justamente debatir, así que acompáñenos, pongan ahí sus preguntas, sus comentarios y los vamos a ir leyendo y sobre todo para que podamos entender un poquito acerca de cómo reconocer la importancia de generar entornos accesibles, comprensivos y sobre todo abiertos a la diversidad. Y no solamente eso, sino que exista un equilibrio en el desarrollo de muchas habilidades personales y sobre todo la capacidad de que se puedan adaptar en espacios claves, ¿no? Justamente eso se tiene que ver para que puedan lograr una verdadera inclusión, que también es parte de lo que vamos a ir hablando el día de hoy, así que el tema está muy bueno. Claro que sí, y bueno, no se trata solamente de adaptar la iluminación, el espacio auditivo, evitar las estridencias, etcétera, sino se trata de aprender a conocer que todos somos diferentes y tenemos que aprender a aceptar precisamente esas diferencias para lograr este objetivo, ser inclusivos.
Y sobre todo lo que conlleva esa palabra, ¿no? De ser inclusivos, que es lo que justamente vamos a platicar, algunas estrategias, como bien lo menciona el tema, y a partir de ello ir hablando, ¿no? Este debate creo que se va a ver muy, muy interesante y sobre todo para que nuestra audiencia también conozca y se empape un poquito más de la información, ¿no? Vamos a ir desde lo general hasta lo Hasta lo particular y sobre todo tratar de abordar muchas perspectivas, ¿no? De este tema. Muy bien, maestro Pedro. Me gustaría, para continuar, pues ya evitar tantos preámbulos porque tenemos una invitada de lujo que tiene un amplio conocimiento y experiencia en este tema y me gustaría que la invitemos a pasar de una vez. Perfectísimo. Pues vamos a conocerla. Nuestra invitada del día es la doctora Liliana Casanova Borjas. Ella es licenciada en médico cirujano, maestra en genética médica, maestra en antropología social y cultural y especialista en trastornos del neurodesarrollo con formación en neuroeducación. Además, es examinadora calificada para el diagnóstico del autismo. Bienvenidos. Bueno, y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Quiero presentarles a la doctora Liliana Casanova Borjas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, muy buenas tardes. Agradecida por la invitación por la universidad hoy. Bienvenida, doctora. Y bueno, estamos muy emocionados con su presencia aquí y vamos a empezar de lleno ya con nuestro tema. Nos gustaría preguntarle cómo se define el trastorno del espectro autista desde el enfoque de la neurodiversidad. Bueno, vamos a comenzar por definirlo desde el enfoque biomédico, ¿no? Porque hay un enfoque biomédico y el enfoque de la neurodiversidad para que las personas que nos sigan puedan comprender las diferencias entre uno y otro porque son dos paradigmas importantes. El paradigma biomédico ve al trastorno del espectro autista desde el déficit, desde la alteración y clasifica sus síntomas clínicos como aquellos en los cuales la persona no puede adaptarse a los entornos. Pero desde el punto de vista del paradigma de la neurodiversidad, el autismo es un perfil cognitivo diferente a otras personas que rebasa los términos de típico, normal o anormal. Las palabras no están allí. No hay esa dicotomía de estás enfermo o estás sano. El paradigma de la neurodiversidad reconoce a la persona desde todas sus dimensiones, pero también sabemos que la neurodiversidad te dice, tienes un potencial, pero ese potencial levanta tu déficit. Entonces, digamos que ese enfoque viene por derechos humanos. Y la primera persona que mencionó la neurodiversidad como término y como investigación fue la doctora Judy Singer, quien lo coloca desde el punto de vista del autismo. Pero con el pasar de los años, la neurodiversidad te dice que no es el autismo quien protagoniza la neurodiversidad, sino otros trastornos, bien sea de la salud mental o del desarrollo. Quiere decir que la neurodiversidad abarca la discapacidad mental, el TDAH, los trastornos de la comunicación, los trastornos motores, las personas con ansiedad, con depresión, que son, digamos, condiciones de salud mental. Son personas que tienen una manera de ver, de sentir, de procesar motriz, sensorialmente, el mundo totalmente opuesto al que una persona típica lo haría, pero no en la anormalidad, sino como un reconocimiento de la persona en sociedad. Qué interesante. Sobre todo esta parte, ¿no? Reconocer muchos aspectos, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Como lo que acaba de decir, ¿no? Desglosar estos paradigmas, ¿no? Para que pues podamos ir entendiendo a qué nos referimos con cada cosa. Ok, definimos autismo entonces. Desde el autismo lo vamos a definir con los manuales diagnósticos, que son el referente. Ustedes que son psicólogos clínicos, pues bueno, qué bueno que los tengo aquí. Es un referente para psiquiatras, psicólogos y otros médicos que trabajan en el campo de salud mental, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su edición número 5 TR. Él clasifica
el autismo como aquellas deficiencias que tiene la persona en lo que es la sociabilización y la comunicación en una dimensión. Porque ahora el DSM-5, van a haber cambios, pero todavía no tenemos nada aprobado, coloca a la persona en un análisis bidimensional, donde la comunicación y la sociabilización es una dimensión para el diagnóstico y la segunda dimensión es ver a la persona si existen movimientos repetitivos, conductas no apropiadas en el entorno, alteraciones sensoriales, intereses que son restringidos, porque al momento de analizar ya no se utiliza la triada de Lorna-Winn. Eso desaparece en el 2012-13 para darle entonces cabida a solamente este análisis bidimensional. Es por eso que los profesionales que trabajamos en el campo de neurodesarrollo y con el autismo, cuando observamos a la persona, tenemos que ver al menos dos o tres características de la dimensión social y de la dimensión de comunicación. Y al menos una de la segunda dimensión, donde hay movimientos repetitivos o intereses restringidos. Es bueno mencionar que cuando hablamos de trastorno, se habla desde la alteración del neurodesarrollo en áreas específicas, que son estas que identifican al autismo. Ok. Pero como es un espectro, estamos hablando de una heterogeneidad clínica en su presentación. No es ni muy autista ni poco autista. No sigue una línea o un proceso en el cual todo es básico, sino que hay cambios en las personas. Puede que hay quienes tengan autismo, porque el autismo no lo tenemos aquí en la frente, ¿no? Porque no Claro. se ve. Entonces hay niños, niñas, adolescentes y adultos que interactúan contigo, que se acercan, que te abrazan, que te dan la mano y tienen autismo. Pero ¿cómo te dan la mano o cómo se acercan? El acercamiento es atípico. Las conversaciones no son extensas y muchas veces esas conversaciones tienen que ver con sus propios intereses restringidos. Entonces, sí hay un amplio espectro de manifestaciones que hacen que el diagnóstico sea difícil, uno, y dos, no se debe hacer el diagnóstico tan rápidamente. Es un proceso que involucran varios profesionales para poder observar las conductas en los distintos entornos de la persona. Claro que sí. Justamente eso, ¿no? Muy, muy interesante lo que menciona doctora y como bien dice, ¿no? No solamente quedarnos con una perspectiva, ¿no? Si la integración desde una perspectiva multidisciplinaria y justamente para eso me gustaría hacerle una siguiente pregunta. Justamente, ¿cómo influye el paradigma de la neurodiversidad en las prácticas de evaluación psicológica de personas con trastornos del espectro autista? Adelante, doctora. Bueno, la evaluación psicológica es un tipo de evaluación del equipo multidisciplinario. Pero para poder hacer el diagnóstico tenemos que hacer un perfil neurocognitivo. Allí entraría psicología, neuropsicología, neuropediatría, paidopsiquiatría, incluyendo terapia ocupacional con experticia en integración sensorial, porque hay que hacer un perfil neurocognitivo y un perfil sensorial. Desde el paradigma de la neurodiversidad, el perfil neurocognitivo me dice cómo funciona el cerebro de esa persona, desde atención, concentración, capacidad visoespacial, la capacidad que tiene la persona de relacionarse con el entorno y su cociente intelectual, incluyendo esos desafíos sensoriales antes llamados trastornos del procesamiento sensorial, seguimos con el término, pero para la neurodiversidad, más que decir trastornos del procesamiento sensorial, son desafíos que hacen que la persona no pueda adaptarse. Entonces, reconocer que esa persona tiene una capacidad diferente de la neurodiversidad en la área psicológica ayudaría mucho a las estrategias psicoeducativas del niño y las estrategias en el hogar. Por ejemplo, una de las características del autismo es que algunos niños tienen problemas con la memoria de trabajo y la memoria corta. Entonces, también porque ellos tienen un interés restringido. Puede que ellos tengan un interés y tengan un foco allí, pero no pueden desplazar el foco hacia otra cosa, ¿no? Pierden esa capacidad de concentración.
si yo sé que ese niño tiene problemas de concentración, de atención, de adaptación al medio, yo debo adaptar el entorno a él y no el entorno y no él al entorno, porque son condiciones que no van a cambiar. Por eso decimos que es una condición de carácter persistente. No tuve autismo, tengo autismo. Nací con autismo, voy a desarrollarme con autismo y toda mi vida hasta mi muerte tendré el espectro. Entonces, el análisis psicológico tiene un valor también fundamental porque las personas piensan que luego ya llegamos a la adolescencia, ya no necesitamos del equipo multidisciplinario. Y entonces abandonamos a las mamás de los adolescentes y de los adultos. Entonces, si el psicólogo clínico y el neuropsicólogo hacen anticipación, siempre es importante decir a la madre que los seguimientos psicológicos y neuropsicológicos son fundamentales para poder determinar rápidamente la presencia de trastornos psiquiátricos. Porque el autismo tiene una alta probabilidad de convivir con otros trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, porque desde el punto de vista genético comparten genes. Entonces, ese perfil que se incluye el paidopsiquiatra y luego el psiquiatra tendrá que hacer el seguimiento porque el cerebro de la persona adolescente es diferente a una persona con autismo en la niñez. La persona adulta no será igual al adolescente. Entonces, cada uno tiene como desafíos diferentes que tiene que enfrentar. El niño, por supuesto, le cuesta mucho más. Por eso, cuando se enfoca la neurodiversidad, hay que tratar de trabajar con el potencial del niño en el perfil cognitivo y no desde el déficit. Porque el autismo el diagnóstico del autismo no es un pronóstico. En la neurodiversidad allí se incluye la llamada neuroplasticidad, porque a pesar del trastorno yo puedo cambiar a través de las intervenciones psicoterapéuticas. Por eso hay mamás que se acercan y dicen, ya mi hijo se curó porque no tiene el aleteo, porque ya no tiene esos intereses. Bueno, sí, pero un poquito. Se ha integrado. Porque se ha integrado. Tiene la condición, pero ha modificado su conducta porque su cerebro, a pesar del trastorno, se ha adaptado. Sí. Y eso es neuroplasticidad, incluyendo los niveles del autismo, donde tenemos niveles de severidad. Donde el nivel 1 es el que puede estar en una escuela, se comunica contigo, pero de manera restringida, tiene la capacidad de hablar. Un nivel 2 es un poco más severo que el nivel 1, porque entonces tendrá o muy pocas palabras o no habla. Y tendrá una rutina muy ritualizada, muy restringida. Y un nivel 3 es un nivel muy grave. Ellos no se quedan allí. Porque una persona que se diagnostica con un nivel 2 de pequeño, hay que evaluarlo posteriormente, tomando el paradigma, ¿no?, de la neurodiversidad. Claro. Porque ellos se adaptan, cambian. Y tenemos que tratar de que ese potencial que ellos tienen, exponerlo. Muy bien. Esto nos lleva a una parte que nos interesa mucho como sociedad. ¿Qué barreras sociales siguen limitando la inclusión plena y cómo pueden abordarse desde políticas públicas con enfoque de neurodiversidad? Muchas barreras, demasiadas. Una de las barreras más impactantes es la familia. Porque la familia tiene un proceso de duelo que se llama proceso de duelo ante el diagnóstico. Ese duelo puede durar mucho tiempo en su primera fase, la negación. Y la negación no combina con los tiempos del cerebro, ¿no? Sí. En el sentido de, yo necesito atención, pero mientras tú aceptas la situación, mi cerebro queda sin atención y ese cerebro va perdiendo la capacidad de aprender. Sobre todo en épocas que es la primera infancia, de 0 a 6 años de edad, donde hay mayor fenómeno de neuroplasticidad y donde se establecen mayores sinapsis. Ese es el momento clave para la intervención. Entonces, una de las barreras es la familia, de la no aceptación del diagnóstico, bien sea por la mamá, por el papá o los abuelos, que dicen que el niño pues lo que tiene es un berrinche, que no se sabe adaptar, que es maleducado, que siempre hace un show donde va, ¿no? Entre comillas. Sí, que está consentido. Exactamente, es una de las barreras. Otra barrera es la educativa.
No solamente en México, en todos los países latinoamericanos, una barrera es la educación, porque los docentes que no son de educación especial consideran que no están preparados. Yo siempre digo que cuando se expresan así, están declarando la no competencia, ¿no? Claro. Porque todo profesional de la pedagogía tiene que estar preparado para la neurodiversidad en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay maestros que piensan que las aulas son normales, que no hay diferencias. Entonces yo puedo tener aquí una cantidad de personas, pero yo no puedo decir que todas son típicas. Habrá quien sea un poco más depresivo, habrá quien sea otro más inquieto, más movido, Es que porque todos cada somos quien tiene una diferentes, ¿no? diferente. Y por supuesto, si el maestro no deja entrar a la ciencia, a las aulas, el maestro siempre vivirá de las prácticas y de las creencias. Como dice el doctor Francisco Mora, la neurodidáctica, las neurociencias tienen que entrar al aula y estacionarse en el aula para que el maestro aprenda estrategias oportunas tomando en cuenta el cerebro de quien aprende. Cuando yo conozco el cerebro de mi estudiante, seré capaz de diseñar estrategias específicas para él. Por ejemplo, las maestras siempre me dicen, ¿cómo hago para que el niño dure más de 10 minutos en una actividad? ¿No? ¿Cuál es la clave, doctora? Y le digo, bueno, la clave son los 10 minutos. Después de allá yo creo que no se puede hacer más nada. Porque te está diciendo con un reloj que hasta 10 minutos su cerebro es capaz de mantener una atención sostenida cuando hay una condición de la neurodiversidad. Y el maestro no acepta eso. O te dicen que la persona con autismo no debería estar en las aulas. Entonces hablamos del desplazamiento de la responsabilidad, en donde o dejan a la mamá escolarizada en el aula de clase o buscan que se pague un maestro sombra. Pero ninguno de los dos es inclusión. Porque Claro. inclusión educativa incluye Tendría de que que ser yo preparar elimine al las docente. barreras para que la persona pueda aprender con su característica de neurodiversidad. Otra de las barreras son las clínicas, la médica, a pesar de que soy de esa área, pero no todos los profesionales de la salud están preparados para atender a una persona dentro del espectro, ¿no? Chiapas ha tenido un avance con el gobernador porque conjuntamente con la Secretaría de Salud se ha avanzado en que los hospitales y clínicas por lo menos tengan un procedimiento de atención, pero no es en todas partes del mundo que sucede. Entonces, un niño que llega con fiebre o que tiene una afección odontológica o que va a pabellón, es un lugar inhóspito, agresivo para él, Claro. y prefieren que el niño se vaya y no brindarle atención. Entonces, ni siquiera los profesionales de la salud están preparados para tener esa consideración de que esta persona es diferente y que hay que adaptar el medio. Un quirófano es pipipi, las luces, que son luces muy intensas, que ahí uno se puede asolear, ¿no? Por cierto. El frío, porque para evitar la contaminación, entonces hay niños que tienen, por cierto, alteraciones sensoriales en donde la temperatura no se percibe. Si hay mucho frío, se percibe como que tienen calor. Son personas que no tienen capacidad de sentir sed o hambre, o tienen hambre y no sienten sensación de plenitud, que son las alteraciones interoceptivas. Entonces, cuando hay alteraciones interoceptivas, auditivas, táctiles, visuales, entornos como esos son negativos para ellos. ¿Qué otras barreras tenemos? Bueno, la barrera social, ¿no? La principal. La principal, la dejamos de último. Yo siempre digo que hay una doble teoría de la empatía. Eso se puede leer. Eso es un artículo interesante acerca de la doble empatía. Te dice que la persona típica habla de inclusión, habla de aceptación, pero en el momento crítico no lo puede hacer. Entonces, luego tenemos la persona que tiene una condición de la neurodiversidad donde te critica como típica porque tú no entiendes y tampoco comprendes su condición. Entonces, cuando hay debates sociales, el neurotípico te va a decir que tú no tienes la experiencia y tú no has vivido el trastorno como para poder opinar. Sí. Eso se da. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que sociedad civil, el Estado, la familia y escuela tengan que triangulen eso para que se enseñe la empatía. Porque la empatía es una función
social, pero tiene ubicación cerebral. Si yo no enseño al cerebro a ser empático, y no solamente diciendo ponerme en el zapato del otro, porque No yo es puedo usar suficiente. tacones, pero él usa zapatos de una Pero eso no es. talla, todos somos diferentes. Entonces, la empatía es reconocer en el otro que tiene una diferencia y que yo tengo que dejar atrás juicios de valor. Claro. Porque hay muchos juicios de valor con respecto a la persona. Es más fácil criticar la conducta de, como le dicen a las mujeres dentro del espectro, que eso es otro problema en derechos humanos. Está loca, es histérica, no podemos con ella. Y resulta que es una mujer diferente, que no tiene diagnóstico y que siempre ha sido catalogado como problemática. Y no se aceptan, no las aceptan en ciertas condiciones. Entonces, sí, En general no se les acepta a niños y niñas, jóvenes y no, jóvenes, no, porque a cómo te los va a jóvenes de gustar los que un niño dos. te esté gritando todo el tiempo. Claro. Por eso decíamos, ¿no? Que una de las principales desafíos es más, carece más en la cuestión y en el ámbito social, ¿no? Todo va en esa función porque todas las áreas profesionales se enfocan, ¿no? Hacen su trabajo, otras que deberían de hacer más, pero al final de cuentas esta parte social es la que impacta más, porque independientemente de los especialistas que podemos estar trabajando en pro de ese niño que va a ser un adolescente, ese adolescente que va a ser una persona adulta, la condición social es la que al final marca una diferencia en el desarrollo, no solamente en lo personal, sino también en la cuestión profesional, porque también podríamos estar hablando de, inclusive hasta de mitos y realidades acerca del espectro autista, pero lo principal es eso, ¿no? Esta barrera social que es la que tendríamos que empezar a sensibilizar y hacer más conciencia hablando del tema de inclusión, porque también Sí. ese es otro No debate sé por si me ahí. da tiempo decirlo, pero hay algunos países en Estados Unidos y en Europa, Sí. las personas dentro del espectro, en las oficinas, como ellos manejan la ley, ¿no? Derecho, Tal cual. las personas dentro del espectro tendrían que trabajar en una oficina apartados de las personas, porque esa es la norma. Si ellos se sienten ansiosos teniendo, porque una oficina donde cada quien tiene un escritorio y cada quien tiene un movimiento, donde tenemos una separación de ¿cuánto? 10 centímetros, eso abruma a la persona dentro del espectro. Entonces hay una Sí. normativa en la parte de salud laboral a nivel internacional que algunas empresas han adoptado, donde la persona dentro del espectro puede tener su propio escritorio en un Su lugar propio espacio aparte de apartado, todos los sí, y donde él tiene derecho a levantarse, a poder regularse cuando tiene estrés laboral. O sea, son como en el síndrome de Down. El síndrome de Down pues también tiene adaptaciones a nivel internacional donde la persona no se ve desde el trastorno, se ve desde el potencial que Sí, tiene, la funcionalidad la que tiene, función, que son las exactamente. habilidades adaptativas. Muy interesante, doctora, ¿no? Y sobre todo creo que hay mucho de dónde partir, ¿no? Por lo tanto, me gustaría hacerle otra pregunta. ¿De qué manera el enfoque de la neurodiversidad contribuye a la defensa de los derechos humanos de las personas con trastorno de espectro autista? Justamente de lo que estábamos hablando. Derechos humanos. Bueno, puede estar escrito en una letra de ley, solo hace falta que se haga cumplir. Em, Hay que aplaudir y reconocer la lucha por la aceptación de las personas dentro del espectro de las redes de familias a nivel internacional. Mucho en lo que se ha avanzado, incluyendo investigaciones científicas en genética, inmunología, neuropsiquiatría, se lo debemos a esas familias, porque ellos buscan fondos donde no hay para poder financiar proyectos de investigación. Derechos humanos es que la persona se le reconozca tanto en derecho como en deberes. Es decir, no tratar a la persona desde la miseria o desde la conmiseración, porque eso también es una vulneración de derechos. Que te traten como una persona minusválida cuando solamente tienes una condición de la neurodiversidad diferente, porque eso hace un estigma. Por eso hay una estigmatización a las personas dentro del espectro y más que todo a los niños que se les hace mucho más difícil adaptarse. ¿Por qué? Porque mientras el cerebro está creciendo, está aprendiendo del entorno, ese cerebro de la persona dentro del espectro tiene alteraciones ya de índole genético, porque es que el autismo tiene una base genética, hay un mapa genético del autismo, mediado por factores ambientales, eso está cierto. Pero esa persona, desde ese punto de vista, este,
dependiendo de su nivel de severidad, eh, hay que abordarla, pero no desde la minusvalía. Hay que aclarar que hay países que ven al autismo de la discapacidad para que las familias accedan a los programas de salud, de educación, entre otros. Y hay que siempre orientar a las familias que eso es ley, eso es derechos humanos, ¿no? Pero desde la neurodiversidad no es así, porque la persona con autismo no es discapacitada. Por eso vemos ese paradigma de la neurodiversidad y el paradigma de la biomedicina, donde te clasifican a partir de lo que eres capaz o no eres capaz de hacer, desde una disfunción. En cambio, la persona se le clasifica desde su potencial, porque a veces yo le pregunto a los maestros, después de la queja, ¿usted ve potencial en su estudiante? Y a veces miran al techo, vamos a ver qué cae, porque no hay nada. Muchas veces No lo le que ellos encuentran dicen nada. queja es una habilidad del niño. Es que solamente le gusta dibujar, es que solamente le gustan algunos muñequitos y no sabe leer y no sabe escribir. Y yo les digo, pues ahí está la clave. Usted tiene 5 dedos en las manos, en su mano derecha. Usted puede colocar los títeres de esos muñequitos que le gusta y guiar el aprendizaje de las vocales solamente con esa pedagogía sensorial de lo que es la emoción ante un interés restringido, porque esa es la conexión, que solamente le gusta jugar y pintar. Entonces él tiene Hay una que usar capacidad eso que le gusta para grafomotriz. llevarlo. Sí. Y en esa capacidad grafomotriz yo puedo utilizar arena sensorial, puedo utilizar arroz sensorial para que el niño pueda introducir sus manos y seguir haciendo sus trazos. Porque con el niño hay que trabajar muchas áreas. Los maestros solo se dedican a matemática, lectura y escritura. Si él no pasa esas materias, no sirve, ¿no? Sí, tiene que Pero no trabajan coordinación, lateralidad, motricidad fina, motricidad gruesa, concentración, que son áreas importantes que se tienen, para su desarrollo. incluyendo la sociabilización, que se enseña, no se Ok. obliga al niño. Hablando un poquito de eso, ¿qué estrategias pueden implementarse para reducir el estigma y promover una visión más respetuosa y comprensiva del autismo? Bueno, como mi campo de trabajo es educación especial, pues ahí la estrategia para reducir el estigma, lo primero que tenemos que solicitar es que todos los maestros que tengan que trabajar en el área de educación básica preescolar tienen que prepararse. Ahí está la clave. Porque las carreras en educación tienen algunas actualizaciones, ¿no? Claro. Hay algunas carreras que tienen trastornos en el neurodesarrollo y ellos pasaron por la materia, pero la materia no pasó por las personas, ¿verdad? No Pues les suele interesa. suceder. Muy Suele común. suceder. Suele suceder. Entonces, hay que capacitarlos en función de que cuando yo necesito atender a un estudiante, lo que hace el maestro es, doctora, deme estrategias. Así, Sí. démelas, así, Deme la fórmula. así, matemática. Sí. Les digo, no, maestra, no le puedo dar la fórmula, porque usted es la que tiene el niño en el aula. Entonces eso quiere decir que usted quiere una estrategia, pero no sabe quién es el niño. O sea, comienzan al revés. La estrategia no es lo primero que se diseña. Lo primero que se hace es la Conocer al niño. identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. De saber cuáles son esas barreras, indica que yo puedo ir teniendo y sabiendo en qué el niño tiene dificultades para acceder. Lo segundo, los maestros no se detienen y no sé qué sucede, que no quieren elaborar un informe pedagógico de aula, ¿no? Donde ellos describan cómo el niño lee, cómo el niño escribe, cómo el niño tiene aprendizaje matemático, cómo socializa, cómo responde ante la frustración, ¿no? Y en el informe muchas veces no me dicen, no sabe leer bien o lea de manera normal. Con eso no me está diciendo nada. Entonces no me está mostrando cuál es el nivel lector del niño, porque los niños con autismo tienen comorbilidades que son coexistencias. Entonces yo puedo tener un niño que tiene autismo y puede tener trastornos específicos del aprendizaje, como dislexia, discalculia, disgrafía, puede tener TDAH. Sí. Una persona dentro del espectro puede tener una discapacidad intelectual. Entonces, si yo no tengo esa evaluación de quién es el niño,
y hacer las preguntas básicas. ¿Qué estoy observando y cómo puedo apoyarlo? No la hacen, sino ¿qué debo hacer paso a paso? Y ese paso a paso es aplicado a una aula que es toda homogénea. O sea, te voy a enseñar igual a como le enseño a todos. Sí, Esa es tienes la que estrategia. aprender. Y hay que aprender que las aulas son neurodivergentes. Claro. Es decir, que cada quien tiene una velocidad de procesamiento distinta. Para empezar. Pregunto, cuando tú lees, ¿cuánto tiempo necesitas para poder hacer un análisis de un capítulo del libro? ¿Le contesto? Sí. Yo creo que muy poquito tiempo, pero creo que tiene que ver, no sé, en tiempo no me había puesto a pensar, pero no me voy a poner en jaque. Yo creo que como en lo que me tome un capítulo en leerlo, 2, 3 minutos para... Y luego del tamaño. me lo puedes Y se lo puedo explicar. explicar, ¿no? Creo que Usted, licenciada, ¿cuánto tiempo No requiere sé. para aprender un contenido y luego explicarlo? Pues depende del tamaño del contenido, pero sí, cuando mucho media hora. Porque lo puede leer. Claro. Pero en este caso hay niños que no pueden leer, Ajá. Sí. ¿no? Porque pueden tener problemas, no de que no saben leer, sino que pueden tener problemas visoespaciales. Pueden Ujú. tener problemas de lo que llamamos dispraxia, que son trastornos motores que afectan la motricidad del ojo y la mano, que es la Claro. capacidad óculo-manual, lo que hace que el estudiante aquí en la universidad levante la cabeza, mire el pizarrón y luego copie lo que dice el maestro, No, ¿no? y sobre todo el seguimiento de la lectura. Ajá, Eso es muy esa importante. capacidad, ese es el movimiento sacádico Sí, de leer de izquierda a derecha y escribir de izquierda a derecha. exactamente. Pero no todos hacen eso. Ujú. Y es que tiene que ver mucho eso. Y entonces no es porque no quiera leer o porque no puede leer, sino porque el maestro tiene que saber qué tiene. Pero ¿cómo lo sabe? Porque debe exigir la evaluación del niño. Es que la mamá lo que trajo fue el informe del neuropediatra. El informe del neuropediatra es un informe clínico. Él se alimenta del informe psicológico, del informe neuropsicológico, psicopedagógico, de terapia ocupacional. Esos informes son la clave para que el maestro sepa qué tipo de niño tengo aquí. Por ejemplo, yo he visto en muchas escuelas que los maestros dicen, él tiene que socializar. Y yo les digo, no tiene que socializar, porque así no va a aprender. Porque es que dicen, para la inclusión, el niño tiene que socializar. Como que eso fuera la pieza clave que resuelve todo el rompecabezas. Están pidiendo Y imposibles. realmente no es así. Claro. Porque la sociabilización es un proceso donde yo respeto tu ritmo y respeto tu Y tolerancia. es que se aprende. Se debe enseñar en la parte Ajá, de autismo. exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar un niño con TEA a trabajar con 15 niños en la mesa porque lo va a morder, va a pegarle. ¿Por qué? Porque no tiene habilidades adaptativas por esas alteraciones sensoriales. Por eso, cuando hablamos de desafíos sensoriales, la persona no tiene cómo responder adecuadamente. Probablemente no te guste estar a mi lado, pero tú te levantas y te vas. La persona puede que se quede allí y empiece a dar vueltas o se autolesiona porque no tiene esa capacidad de responder ante lo que el entorno me está haciendo. Claro. Entonces el maestro tiene que acostumbrarse, por lo menos en el aula, o la escuchen, que el aula tiene que estar señalada y separada. Es decir, que el niño tenga un espacio donde trabaja solo y si yo voy a estar con el niño para incorporar los procesos de sociabilización, yo voy midiendo el termómetro. Me siento bien con uno y yo me anclo con esa persona que el niño tiene amistad. Ese es el mejor sombra que hay en el aula, Sí, que las claro. madres van conociendo. Por eso pregunto, ¿tu hijo tiene amigos? ¿Tiene una? ¿O tiene ¿Y cómo se llama? Bueno, esa persona que es su amigo o amiga dentro del aula es el sombra que el niño necesita. Porque ese niño tiene que hacer la misma tarea, tiene que hacer la misma actividad y le va a decir al niño, tocaron el timbre. Ven, te ayudo y salimos. Esperamos que todos salgan y salimos. El niño muchas veces no les gusta ir al baño de las escuelas porque están acostumbrados a un hogar controlado. A su baño. Pero si lo va a poder ir al baño, el amigo o la amiga acompaña a dónde te puedo orientar para que no te pierdas y allí voy a estar contigo. También voy a estar contigo en las transiciones entre una tarea y la otra. Ese es el mejor sombra.
ese se llama círculo de amigos. Ese es el que fortalece y sería una estrategia maravillosa para implementar. Otra estrategia, las estrategias de pedagogías multisensoriales tienen que estar en el aula. No es una sala sensorial, es llevar la pedagogía Montessori, la pedagogía Reggio Emilia a las aulas. No queremos que el maestro se especialice en las pedagogías, queremos que tomen ejemplos de pedagogías para trabajarlas. Otro de las estrategias educativas, espero que me dé tiempo para que me escuchen. El aula tiene que tener, digamos, señales visuales, apoyos, porque un niño con TEA no soporta estar en un lugar donde no tenga la capacidad de saber qué va a pasar. La incertidumbre lo agita, lo pone muy ansioso. Entonces, es importante que el niño se le ponga una rutina en donde el maestro disminuya el vocabulario, ¿sí? Porque mucho hablar hace que el niño se pierda. No es igual que tú vayas por la calle y le digas al niño, súbete a la banqueta de manera verbal, a que tú le tomes la mano, le enseñes la banqueta, te bajes y te subas con él, porque está en el proceso de imitación. Por ejemplo, yo tenía un niño que le estábamos enseñando cómo hacer un sándwich. En su casa comen bolillo, pero yo le llevé pan rebanado. Y yo quería saber si el niño entendía la identificación de utensilios, porque en el salón también la maestra tiene que identificar utensilios. Lápiz, lapicero, plumón, hoja, y no pensar, no, el niño sabe lo que es eso en cuanto lo ve, porque eso es un concepto abstracto. Cuento lo del sándwich, porque me impresionó cuando lo grabé. ¿Dónde está el queso? Aquí. ¿Dónde está el jamón? Aquí. ¿Y el pan? No hay. ¿Por qué? Sí, Porque él porque come no era bolillo bolillo. y él no identifica otro tipo de pan rebanado porque no lo come, no le gusta, porque le gusta lo crocante, porque tiene selectividad alimentaria. Entonces, una estrategia es pasar de lo abstracto a lo concreto, que el niño tenga mayor facilidad de entender a través de un apoyo visual. No es igual, y lo veo mucho, cuando las mamás dicen, ve al baño, báñate, cámbiate, a el baño, toalla, jabón, ropa, vamos al agua, ¿no? Y yo te voy a enseñar a bañar. Lávate los dientes, el utensilio, crema dental, cepillo de dientes, la toalla y la técnica de lavado de dientes. Y eso se apoya con una imagen en donde tengamos los utensilios que él pueda tocar, el utensilio en un pictograma, que esos son los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación o los SAC, que el pictograma es un apoyo visual que hace que la persona pueda comunicarse. No está destinado a personas que no pueden hablar, sino que tienen poco vocabulario o que pueden tener problemas para comprender el entorno. Entonces, el uso de apoyos visuales en el aula, incluyendo los apoyos visuales como carteleras de apoyo, donde debe ser exclusiva para ese niño. Ejemplo, yo sé que me estoy extendiendo. No se preocupe, doctor, ahorita tenemos más. Los procesos son, si el niño va a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en esa cartelera tiene que estar por día el proceso que va a dar. Sí. Y aparte, qué actividades voy a hacer. Él, si yo le digo, tenemos historia, sacan el libro, el niño se queda pues congelado, porque no está entendiendo lo que está pasando. Pero si yo voy a la cartelera, lo levanto y le digo, mira, ya entramos del recreo, nos toca historia, le coloco un libro porque ya le socialicé de que la clase de historia es un libro o el mapa de México, por así decirlo. Vamos así. Ya el niño sabe lo que viene. Y luego que el niño ve eso, tiene otro pictograma en la mesa, que tampoco lo hacen los maestros. Un pictograma de secuencia de una actividad que él vaya a hacer, bien sea colorear, bien sea cortar o escribir. Entonces son muchísimas estrategias. Yo a veces expongo hasta 20 con los maestros, dependiendo de la característica que cada niño tiene, porque no todos son iguales. Claro. Y que no se me olvide, la educación emocional. Sí. Nosotros tenemos que trabajar con la anticipación, porque los maestros dicen que la persona con dentro del espectro es agresiva. No es cierto.
La persona dentro del espectro responde de manera inadecuada ante un entorno que lo afecta. Entonces, no podemos esperar la crisis o el berrinche y decirle respira, cálmate, pero nunca le enseñaste a respirar, nunca le enseñaste a regular. Entonces, dentro de la escuela tienen que haber actividades donde yo anticipo y empiezo a hacer yoga, mindfulness, respiración y además de eso lo recomendable, los espacios de la calma. Esos espacios donde el niño puede apartarse del salón cuando está muy ansioso, porque es que se nota cuando caminan, cuando le dan vueltas a la puerta, cuando empiezan a tirar las cosas. Ya la maestra tiene que decir, ya el niño está ansioso, se está agitando, y no porque es agresivo, sino porque tiene una condición sensorial que no le permite adaptarse a tantas horas a una actividad. Claro. Entonces, ese rincón sensorial que tiene cojines, tapetes, se trabajan emociones y toda escuela debe tener ese tipo de espacio para la regulación. Así como hay estrategias para matemática y para la lectura y escritura, tienen que haber estrategias de regulación emocional. Sí, sobre todo esto es muy importante porque en teoría, y lo pongo así en teoría, ¿no? En las aulas de clases, hablo primaria y secundaria, inclusive hasta nivel de preparatoria, está la materia socioemocional. Pero esa materia de socioemocional, perdón, siempre es como muy teórica y les falta la practicidad de cómo debe de hacerse, ¿no? Entonces me acuerdo que a mí me tocó dar esa materia ahí, por ahí, y cuando me la dan yo esperaba algo diferente, ¿no? Y cuando no, me toca hacer ese proceso de adaptación de la materia y no solamente aterrizar la teoría, sino más práctica, ¿no? Entonces a veces me decían algunos maestros, "Oye, pues que te la pasas jugando". Le digo, no, así de, no, no es que esté jugando, ¿no? O sea, Sí, pero no. y le digo, o sea, sí juego, pero no juego. O sea, hay un porqué Claro. del esto, ¿no? Porque estoy aprendiendo uno a que regulen las emociones, a que las gestionen, a que se identifiquen, a que sepan lo que está pasando y no solamente el hecho de ponerle nombre a lo que sienten, sino también cómo procesarla. Y eso, aclaro, ¿no? De un ambiente donde no hay una neurodiversidad, sino son personas, No lo sabemos. aparentemente, por eso decía, aparentemente, ¿no? Porque Sí. resulta que también tenía alumnos que tenían algo por ahí, ¿no? Como para no poner etiquetas, algo por ahí. Entonces, cuando les empiezas a enseñar eso, ellos empiezan a autorregularse de una manera específica, clara y sobre todo les estás dando esa ruta, ¿no? De cómo seguir y es justamente lo que mencionaba, Y lo ¿no? felicito porque la clave del aprendizaje es la emoción. Si no hay Sí. emoción, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje y Ajá. justamente entonces ellos eran así de que, ay, la clase, ¿no? Y era como que la clase, ¿no? Entonces les decía a veces a algunos maestros, ¿no? ¿Cómo puedo enseñar matemáticas? Y ahí les decía, hay una película que se llama La Escuela del Rock. Entonces agarren la imagen cuando Jack Black dice, matemáticas y los cacha, ¿no? Y empieza a cantar las matemáticas con la música y les digo, bueno, la importancia, no la película, digo, la importancia de La cómo puedo... pedagogía. La pedagogía, justamente, me la quito de la palabra, ¿no? Las estructuras, las características y las estrategias pedagógicas que no son cuadradas, tienen esta flexibilidad, pero hay que saberlas adaptar al aula, porque también es un mito de que no nos damos cuenta de qué tipo de estudiantes o de alumnos tenemos. Sí nos damos cuenta y es más fácil identificar de lo que se parece, ¿no? Y justamente, ¿no? Es esta parte de cómo trabajarlo desde el aula de clase, porque eso también no solamente se queda ahí, sino también se traslada a la cuestión familiar. Claro. Así es. Muy bien. Es muy fácil apasionarnos escuchando a la doctora porque Ya se acabó. esta parte del programa, porque vamos a pasar a otra sección de nuestro programa que se llama Pregúntale al especialista y vamos a ver la cortina. Vamos a ello. Bueno, en los últimos días nos hemos dado a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que nos compartieron precisamente sus intereses con la finalidad de que
se las hagamos, ¿no? Para que le preguntemos a usted. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estrategias o metodologías actuales existen para favorecer la integración de niños en etapa primaria dentro de los contextos escolares cotidianos? La palabra integración es lo que me hace ruido. Ahí comenzamos, Es ¿verdad? un buen debate esa parte. A ver, empecemos por ahí. Empecemos por allí. Bueno, El ojito, si ¿no? yo quiero integrarlo, ¿para qué quieren estrategias? Porque la inclusión y la integración no es igual. Sí. Y lo puedo colocar como un ejemplo que yo sé que los maestros que me pueden escuchar lo saben. ¿Qué hace un nivel 3 de autismo en una escuela regular? Si el nivel 3 de autismo es un nivel muy severo del trastorno, Muy demandante. donde no hay comunicación, donde la persona no controla el esfínteres, donde no se controla, no se adapta. Entonces, yo lo dejo en la regular porque quiero que socialice, pero está incluido. Entonces, no está incluido. Usa pañal, no participa porque no habla. La maestra no interactúa con él porque no tiene la forma de interactuar. Todavía la mamá está pensando si incorpora un sistema alternativo como lengua de señas. No se ha pensado todavía. El niño tiene 8 años, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas en las cuales decir estrategia para la integración cualquiera. Eso quiere decir que la persona que hizo la pregunta hoy tiene que estar aprendiendo de que inclusión es reconocer ese potencial que tiene el ser humano en el ámbito educativo, su capacidad, pero también su debilidad, Claro. para que yo pueda saber qué elementos están haciendo que tengamos segregación, exclusión, rechazo y estigmatización. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué estrategias? Por favor, deja y verifica de que el niño no esté segregado en el aula de clase, que el niño no esté excluido, que el niño no participe. Eso primero requiere de observación y de detección. Y luego dejar entrar al aula el diseño universal de aprendizaje, que es el DUA, que es parte del marco jurídico mexicano, porque en lo que es la normativa de inclusión de la Secretaría de Educación Pública, el DUA es la herramienta pedagógica, el enfoque pedagógico para reconocer la diversidad en el aula y donde el maestro enseña reconociendo ese potencial y atendiendo la debilidad, en donde no hay cerebros normales o anormales, sino cerebros diferentes en cuanto al aprendizaje. Y aquí quiero recalcar algo porque hoy vamos a desmontar un mito de tantos que hay en educación. Los estilos de aprendizaje. O sea, ahí quieren estilos de aprendizaje. Entonces, bueno, la ciencia pues no avala los estilos de aprendizaje. Eso no tiene ninguna comprobación científica. No podemos decir que una persona tiene un estilo visual, auditivo, aunque me dirán, hay libros que están publicados así. Ok, pero la ciencia dice no. Porque las neurociencias a lo largo de los años han explorado la capacidad del cerebro y el cerebro aprende con todo el potencial. Que tengamos un canal privilegiado no quiere decir que tengas un estilo así. Claro. ¿Por qué tenemos que desmontarlo y aprovecharlo en la universidad? Porque el maestro enseña colocando y haciendo un test que ya no se debe utilizar para ver qué estilo tiene el niño. Y si el niño es visual, le enseña visual y lo demás. Y lo auditivo, y lo táctil, y lo vestibular, lo propioceptivo, ¿dónde queda? En el olvido. Entonces, el maestro estaría cercenando y estaría eliminando toda posibilidad de que el niño aprenda con todo el cerebro. Claro. Entonces, estrategias es, primero, eliminar los mitos en educación dentro del aula. Eso es lo primero. Lo segundo en el mito es, todo cerebro, a pesar de, aprende, porque tiene capacidad de neuroplasticidad. La tercera recomendación para la inclusión es paciencia, paciencia y más paciencia. No puedo colocar un reloj de arena para saber si el niño va a alcanzar la meta en la fecha que yo quiero, porque entonces no estoy respetando tu velocidad. Es que los maestros dicen, es que estos niños ya aprenden en 3 meses, pero es que no estamos hablando de esos niños, estamos hablando de él. ese niño.
que tiene una capacidad diferente. Él no tiene ningún tipo de discapacidad intelectual, pero aprende de otra forma y no a la velocidad que lo haría otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niños que tienen una atención dispersa. TDAH cuando tenemos un niño con TDAH y autismo, entonces tienen un interés restringido y una atención dispersa al mismo tiempo. Entonces son niños que ante cualquier estímulo se van. No pueden llegar al foco. No tienen la capacidad que tenemos nosotros de filtrar. Por ejemplo, estamos aquí, la gente se está moviendo, hay gente en la cabina, pero yo no estoy prestando atención a eso, porque estoy filtrando ante lo que es importante a lo que sucede a mi entorno. Pero otro no lo haría así. Sí. Una persona que tenga un déficit de atención y tenga autismo, se queda aquí, pero no recuerda ni las preguntas que le están haciendo porque está Claro. prestando atención a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y se pierde fácilmente. Entonces, la estrategia es reconocer quién es ese niño, cuál es su velocidad para aprender, cuál es su potencial o cuáles son sus intereses restringidos, porque esa es la clave para enseñarle. Ya hablamos de los pictogramas, ya hablamos de los apoyos visuales, que son estrategias, pero hay que saberlos utilizar. Les recomendaría pues repasar el método Teach. Yo me instruí en método Teach y también soy terapeuta Denver para atención de niños con TEA. No puedo aspirar que los maestros estudien Teach y sean certificados en Teach, pero hay algunas herramientas Teach que podemos utilizar. Entonces, hay que tratar de que el maestro también se actualice en estrategias pedagógicas, dejando atrás la vieja escuela y dejando entrar al aula la neurodidáctica, Claro. que Tienen son que estrategias prepararse ahí. innovadoras. Regresamos Y a la, la clave. y la que les dejo, así como enseñas, así repasas y así evalúas. Si yo voy a utilizar una estrategia de pictogramas y apoyos visuales y pedagogía multisensorial, yo no voy a matar el proceso haciendo un examen escrito. ¿Verdad que no? Claro que no. Todo tiene un porqué Ajá. y un para qué, ¿no? Exacto. Y creo que es muy importante, ¿no? Todo esto que nos menciona doctora, sin lugar a duda. Y justamente ahorita vamos a dar paso a las preguntas de nuestra audiencia, porque ahí tenemos Ay, unas sí, preguntitas. Muchas gracias. Bueno, Saraí Briones nos pregunta, dice, buenas tardes, tengo una pregunta. En los diferentes tipos de autismo, ¿se pueden regular y trabajar en forma educativa que retengan lo aprendido? No hay tipos de autismo. Ok. Eso es una referencia del DSM-4, donde había el autismo de Kanner, el síndrome de Asperger, que ya no existe, pero hay resistencia en la comunidad para Todavía lo aceptarlo. dicen, ¿no? El trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett, esos son los tipos de autismo de los años 80. Ok. Hablamos del espectro, ¿no? Y cuando ella me dice esta pregunta de cómo hacer para que tenga mayor atención, es lo mismo que estamos hablando nosotros. El tiempo de atención lo mide el maestro y ese es el tiempo de oro para el niño. Si son 5 minutos, son 5 minutos. Si son 10, son 10. Pero hay algo importante que le agregaría para que la persona que haga la pregunta se lo lleve. Para poder mantener un poco más la atención y la concentración, permítele al niño movimiento. Tienes que utilizar pausas activas. No puedes mantener una actividad por 1 hora, porque eso es imposible. Un cerebro no logra concentrarse así, y más si yo tengo una condición en la cual el estímulo de ambiental me está afectando. Claro. Entonces, si yo voy a trabajar 30 minutos, programo pausas activas y también programo la oportunidad para que el niño se mueva. Pelotas de yoga para que el niño, peloticas para las sensoriales para la mano, que el niño pueda saltar, que pueda correr y luego otra vez. Porque ya le estamos enseñando por un sistema de pictograma y de secuencia, porque en TEA se trabaja rutina, estructura, repetición, secuencia y orden. Eso no puede faltar. ¿Por qué? Porque la persona TEA tiene inflexibilidad cognitiva y yo tengo que trabajar con esa persona inflexible. Entonces, una persona inflexible tiene que tener una rutina porque ellos son rutinarios. Una persona inflexible tiene un ritual. Y él aprenderá mejor cuando tú me anticipas el proceso y cuando me lo repites y yo lo voy a colocar dentro de mi patrón.
Entonces, ahí está la clave, Ok. conocer a su niño. Conocer a su niño. Tiene que partir de una evaluación integral para saber qué se espera y todo, ¿no? Nimoca Fernández. ¿Cómo definiría la inclusión educativa? Ya la definimos, ya lo hablado. Ok. Ok, perfectísimo. Bueno, ahí por ahí ahí la vamos a explicar mejor, ¿no? Creo que ya le hemos hablado, todo el programa hemos casi hablado sobre esto y entonces creo que está muy claro, ¿no? Sobre todo, y concuerdo con usted, doctora, ¿no? Hay muchas estrategias, muchas cosas de dónde partir, seguir aprendiendo no solamente de los profesionales, sino también de las aulas, ¿no? Los docentes, las familias, toda esta red integral que está atrás de estas personas, ¿no? Creo que esa es la parte muy importante para poder seguir integrando. Bueno, y bueno, justamente uno de los objetivos que buscamos en este programa es dejar algunas recomendaciones sobre el tema que abordamos durante cada programa, ya que muchos de los que nos ven pueden ser personas que estén relacionadas con el tema, pero otros no. Y quizás es la primera vez que nos están escuchando, doctora. Y por ello nos gustaría si pudiera comentar algunas recomendaciones para el público que nos ve esta tarde y asimismo que dijera algunas palabras de despedida. Sí. No solamente por el proceso de duelo, sino por los altos niveles de estrés. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sino por los altos niveles de estrés que maneja la familia, dependiendo de la severidad del trastorno. Las mujeres que nos están escuchando, muchas veces esas mujeres no tienen un niño, sino que tienen 2 o 3 con autismo, porque el autismo es altamente heredable. Y el que es el esposo, ante las circunstancias, se va, la abandona. Entonces allí se mide lo frágil del matrimonio, de la relación que tenía. Agradezca que se fue. Entonces a esa mujer hay que darle muchos apoyos, porque son mujeres que desarrollan una capa de resiliencia enorme. Pero esas mujeres también necesitan ser identificadas si están dentro del espectro, porque papá o mamá pueden tener la condición. Esa es la primera recomendación. Lo segundo, las escuelas tienen que ser inclusivas. No es que el maestro se va a preparar, es que la escuela tiene que ser inclusiva, no de palabras, sino de nombre, porque hemos observado que las escuelas no lo son. Y nos damos cuenta cuando el niño no progresa en la evaluación de seguimiento. Claro. Entonces, inclusión no es que el maestro aprenda inclusión, sino que el personal directivo de la comunidad educativa aprenda inclusión. Todos tenemos que aprender. Exactamente, y adaptar el entorno. Y siempre le digo a mis maestros de educación especial, un niño es el que hace la diferencia. Si yo tengo un niño en silla de ruedas y yo no tengo rampas, por ese solo niño tengo que construir rampas en toda la escuela. Claro. Si tengo un niño con discapacidad auditiva y que tiene autismo, pues yo tengo que tener obligatoriamente un hablante de lengua de señas, obligatoriamente. Por un solo niño, yo debo hacer cambios en el entorno. Eso es inclusión, donde Claro. yo hago todo lo posible para que tú no seas segregada, excluida y que puedas aprender de manera significativa. Tengo que brindártelo todo, incluyendo la atención a las familias, que es tan difícil. Es cuesta arriba, porque a mí me cuesta cuando hacemos talleres para familias que lleguen todas. Casi no llegan. Y las que llegan, aprovechamos a hacer lo que es el coaching, ¿no? A coachear, porque allí lloran, allí Sí. expresan la desesperación de que no son entendidas, porque la sociedad no entiende lo que está sucediendo en el hogar. Entonces, una sugerencia es, a veces estamos en el banco, en el supermercado y vemos a los niños gritando, tirando las cosas y miramos a la madre con cara de fu, ¿verdad? No lo controla. No lo controla. ¿Por qué no le pega? ¿No? Exacto. ¿Por qué no le pega? Que lo Y la disciplina. enjuician. Entonces, ella es la que está, ella no tiene quien le cuida a su hijo. No tiene quien le cuida a su hijo y tiene que trabajar. Y ella confía en una escuela en donde el niño supuestamente lo están incluyendo.
Y la realidad no siempre es así. La mayor parte de las veces, Ujú. al parecer, no es. Y la otra recomendación es que las escuelas son el segundo lugar del aprendizaje y el segundo lugar para la sociabilización. Clave. Quiere decir que la sociabilización se aprende en casa. Tenemos mucho que aprender. Sí, doctora. porque de la manera en que tú me tratas como madre, como padre, yo responderé en la escuela. Si tú me tratas de manera violenta, yo seré violento en mi escuela. Entonces, la sociabilización viene del hogar. Claro. Y más del 80% del éxito de intervención no es porque somos psicólogos, médicos, neuropediatras. Puede haber un gran equipo multidisciplinario con el niño, pero si la familia no se involucra en el proceso, el niño no avanza. ¿Por qué? Porque las terapias no es una vez a la semana. Van una vez, van cada 15 días y luego el cerebro que se apaga. Claro. Todo queda justamente, ¿no? Desde los lineamientos, o sea, el inicio, el proceso, todo casa y se complementa. Sí. Digamos que los padres, y esa sería otra recomendación, convertir a los padres en coterapeutas de sus hijos. Claro, Un coterapeuta es quien hace la consolidación de los procesos de las terapias de las distintas que él recibe. Recordemos que las personas dentro del espectro que tienen TDAH o discapacidad intelectual pasan su vida útil en terapia para poder adaptarse al entorno, a diferencia de un niño típico. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta en la Sí, inclusión. claro. Justamente eso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que sobre todo estas recomendaciones que justamente nos acaba de dar nos van a servir de mucha ayuda, tanto a nosotros como para todos los que nos están viendo. Y justamente ahorita me gustaría dar paso y darle gracias a nuestra invitada del día de hoy. Y sobre todo le agradecemos la invitación a este programa. Bueno, no queríamos que se acabara, pero bueno, está llegando al término. Y ha llegado el momento de despedirnos y a nombre de la universidad y de la comunidad IEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que tenemos muchas cosas más por delante. Y sin más, le vamos a hacer entrega de su reconocimiento. Gracias. Doctora, si me apoya leyéndolo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Más Salud Mental y Universidad IEXPRO otorgan el presente reconocimiento a la doctora Liliana Casanova Borjas por su destacada y valiosa participación en el programa Salud Mental para Todos, con el tema Perspectivas del Autismo desde la Neurodiversidad, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 30 de marzo de 2026. Les demos entrega, doctora, y Muchas sobre gracias. todo, recordando que si quieren saber más acerca o más información sobre los temas que vamos a estar abordando anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestra página de Facebook y de nuestras redes sociales. Y justamente esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental para Todos el día lunes 13 de abril a las 5 de la tarde, abordando el tema Psicología de la Salud en Ambientes Hospitalarios. Sin más, les deseo que pasen una feliz tarde y agradecer por su participación. Doctora, ¿algo que quiera agregar? Muchas gracias, doctora. Nos ha iluminado muchísimo con sus conocimientos. Nos quedamos. Esto es un espacio que para mí es vital. Y además estoy orgullosa de esta universidad porque definitivamente se dice y se hace inclusiva. Claro que sí. Y los estudiantes tienen este portal comunicativo para que se puedan actualizar. Sí. Así que para mí este es el segundo reconocimiento que recibo de la universidad. Por eso estoy tan agradecida porque pues me invitan para poder hablar de temas interesantes. Muchas gracias. Fue un Muchas placer gracias. Un estar gusto. con Y ustedes. pues tenemos mucho que Mucho de qué aprender hablar. para lograr ser inclusivos. Así que pues nos vemos hasta la siguiente y un gusto. Hasta luego. Gracias. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.